Gonadotropina crónica humana, también conocida como GCH-beta, es un marcador tumoral. Es una hormona que se encuentra en la sangre y en la orina, y es posible que se encuentre en mayores cantidades en las personas con algún tipo de cáncer, ya sea de testículo o sea de ovario. Hablando del cáncer de ovario, hay que decir que los ovarios son glándulas esenciales para la reproducción humana. Se localizan a ambos lados del útero y en la parte baja del abdomen. Tienen dos funciones principales, las cuales son producir estrógenos y progesterona, las cuales son hormonas que se encargan del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y son responsables de regular el ciclo reproductivo. También permiten que durante la época fértil de la vida de una mujer, cada mes un óvulo pueda desprenderse y avanzar hasta las trompas de falopio. Los tumores de un ovario pueden ser benignos o malignos. No se sabe a ciencia cierta hasta que tengamos el resultado de una biopsia, hasta que el tumor sea extirpado o hasta que se detecte que el mismo tumor se haya propagado a otras zonas del organismo. Existen tres tipos de tumores para este tipo de cáncer. Son los tumores epiteliales, los tumores de células germinales y los tumores de células del estroma. Las células cancerígenas se van a propagar por todo el ovario y posteriormente alcanzarán las zonas del útero, de la vejiga urinaria, del recto y del abdomen, para posteriormente crecer y llegar hasta los ganglios linfáticos y finalmente terminan por extenderse en todo el organismo. Los ovarios son glándulas esenciales para la reproducción humana. Se localizan a ambos lados del útero, en la parte baja del abdomen. Tienen dos funciones principales, las cuales son producir estrógenos y progesterona, que son hormonas responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también regulan el ciclo reproductivo. Permiten que durante la vida fértil de una mujer, cada mes un óvulo se desprenda y avance hasta las trompas de falopio. Cuando hablamos del cáncer de ovario, es debido a tumores, y los tumores del ovario pueden ser benignos o malignos. No se sabe a ciencia cierta cuáles son hasta tener el resultado de una biopsia, hasta que se extirpe el tumor o hasta que dicho tumor se detecte que se ha propagado por otra zona de nuestro organismo. Existen tres tipos de tumores, los cuales son los tumores epiteliales, los tumores de células germinales y los tumores celulares del estroma. En este cáncer, las células se propagan por todo el ovario y posteriormente alcanzan el útero, la vejiga urinaria, el recto y finalmente el abdomen, hasta que las células cancerosas afectan los ganglios linfáticos y terminan por extenderse a todo el organismo. Cáncer de testículo. El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. El cáncer que se origina en los testículos se denomina cáncer testicular. Los testículos producen hormonas masculinas y semen. Son dos órganos con forma ovalada que se ubican dentro del escroto, la bolsa de piel ubicada debajo del pene. Se puede desarrollar cáncer en uno o ambos testículos. El cáncer de testículos afecta principalmente a hombres jóvenes entre los 20 y 39 años. También es más común en hombres que tuvieron un desarrollo testicular anormal, tuvieron un testículo no descendido o tienen antecedentes familiares de cáncer. Los síntomas incluyen dolor, inflamación o nódulos en los testículos o la región inguinal. Los médicos utilizan exámenes físicos, de laboratorio, de imagen y una biopsia para diagnosticarlo. La mayoría de los casos son tratables, especialmente cuando se detectan con anticipación. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, radiación y quimioterapia. Los análisis habituales después del tratamiento son
Tipos de cáncer de testículo. Los testículos están formados por varios tipos de células, que pueden desarrollar diferentes tipos de cáncer según cuáles estén o no afectados por el mismo. Una clasificación primaria de los tumores de las células germinativas en los hombres se establece en torno a la diferenciación entre seminomas y no seminomas. Los seminomas se desarrollan en las células productoras de esperma de los testículos. Dentro de esta categoría y en base a su aspecto al microscopio se establecen dos subtipos principales, los seminomas típicos y los seminomas espermatocíticos. Los tumores no seminomas son cánceres de las células germinativas que normalmente se desarrollan en individuos más jóvenes que los seminomas. Los más importantes son el carcinoma embrionario, el carcinoma del saco vitelino, el carcinoma y el teratoma, dependiendo esta clasificación del tipo de tejido celular afectado. Dentro de otros tipos de cáncer de testículos se encuentran los tumores de las células germinales, el carcinoma in situ del testículo, tumores estromales, tumores de las células de Leydig y tumores de las células de Sertoli. Tumores de las células germinales. Más del 90% de los tumores cancerosos de testículos se originan en las células llamadas células germinales, las cuales producen los espermatozoides. Los tipos principales de tumores de las células germinales en los testículos son seminomas y no seminomas. Estos tipos ocurren aproximadamente en un número similar de veces. Muchos cánceres de testículo contienen células no seminomas y células seminomas. Estos tumores con células germinales mixtas se tratan como no seminomas debido a que crecen y se propagan como tales. Seminomas. Los seminomas tienden a crecer y a propagarse más lentamente que los no seminomas. Los dos subtipos principales de estos tumores son los seminomas clásicos o típicos y los seminomas espermatocíticos. Seminoma clásico. Más del 95% de los seminomas son clásicos. Normalmente estos se dan en hombres entre las edades de 25 y 45 años. Seminoma espermatocítico. Este tipo de seminoma es poco común y tiende a presentarse en los hombres de edad avanzada. La edad promedio es alrededor de 65 años. Los tumores espermatocíticos tienden a crecer más lentamente y tienen menos probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo en comparación a los seminomas clásicos. Algunos seminomas pueden aumentar los niveles sanguíneos de una proteína llamada gonadotropina coriónica humana o HCG. La HCG se puede verificar mediante una simple prueba de sangre y se considera como un marcador tumoral para ciertos tipos de cánceres de testículo. Se puede usar para el diagnóstico y verificar cuán bien el paciente responde al tratamiento. Seminomas. Los seminomas tienden a crecer y a propagarse más lentamente que los no seminomas. Los dos subtipos principales de estos tumores son los seminomas clásicos o típicos y los seminomas espermatocíticos. Son tumores que no deben estar mezclados con otros tipos tumorales. Son el 40% de los tumores testiculares y son más frecuentes durante la cuarta década de la vida. Estos tumores son más sensibles a la radioterapia que otros tumores de testículo. Tumores no seminomas. Estos tipos de tumores de células germinales usualmente se presentan en hombres que están en los últimos años de la adolescencia y a principios de los 30. Los cuatro tipos principales de tumores no seminomas son el carcinoma embrionario, el carcinoma del saco vitelino, el cariocarcinoma y el teratoma. La mayoría de los tumores son una mezcla de diferentes tipos, pero esto no altera el tratamiento de la mayoría de los cánceres no seminomas. Carcinoma embrionario. Estas células se encuentran alrededor del 40% de los tumores testiculares. Aunque los carcinomas embrionarios puros ocurren solo entre el 3 y el 4% de las veces, cuando son vistos con un microscopio, estos tumores se parecen al tejido de los embriones que se encuentran en sus primeras etapas de formación. Este tipo de cáncer no seminoma tiende a crecer rápidamente y a propagarse fuera del testículo.
Carcinoma del saco vitelino. A estos tumores se les llama así debido a que sus células se asemejan al saco vitelino de los embriones humanos en sus primeras etapas de formación. Este cáncer se conoce también con otros nombres, entre los que se incluyen tumor del saco vitelino, tumor de los senos endotérmicos, carcinoma embrionario infantil u orquidoblastoma. Esta es la forma más común de cáncer testicular en niños. Aunque los carcinomas del saco vitelino puros son pocos comunes en los adultos, cuando se presentan en niños, estos tumores por lo general se tratan con éxito. Sin embargo, causan más preocupación cuando se presentan en adultos, especialmente si son puros. Los carcinomas del saco vitelino responden muy bien a la quimioterapia, incluso si se han propagado. Coriocarcinoma. Este es un tipo de cáncer testicular en los adultos poco común y de rápido crecimiento. El coriocarcinoma puro es más propenso a propagarse rápidamente a otras partes del cuerpo, incluyendo pulmones, huesos y cerebro. Con más frecuencia se observan células coriocarcinoma con otros tipos de células no seminomas, en un tumor de células generales mixtas. Estos tumores mixtos suelen tener un propósito un tanto mejor que los coriocarcinomas puros, aunque la presencia de coriocarcinoma es siempre un hallazgo que es motivo de preocupación. Teratoma. Los teratomas son tumores de células germinales con áreas que, al observarse en un microscopio, se asemejan a cada una de las tres capas de un embrión en desarrollo: el endodermo, la capa más profunda; el mesodermo, la capa intermedia; y el ectodermo, la capa exterior. Los teratomas puros de los testículos son poco comunes y no aumentan los niveles de AFP o HCG. Con más frecuencia, los teratomas se observan como partes de tumores de células germinales mixtas. Existen tres tipos de teratomas. Los teratomas maduros son tumores formados por células muy similares a las células de los tejidos adultos. Rara vez se propagan. Por lo general, se pueden curar con cirugía, aunque algunos regresan después del tratamiento. Los teratomas inmaduros son cánceres que no están bien desarrollados con células que se parecen a las de un embrión en sus primeras etapas de formación. A diferencia de un teratoma maduro, este tipo tiende a crecer hacia los tejidos cercanos, a propagarse fuera del testículo y a regresar años después del tratamiento. Teratomas con malignidad de tipo somático son muy infrecuentes. Estos cánceres tienen algunas áreas que se asemejan a los teratomas maduros, pero tienen otras áreas donde las células se han convertido en un tipo de cáncer que normalmente se desarrolla fuera del testículo. Carcinoma in situ del testículo. Los cánceres de las células germinales pueden comenzar como una forma no invasiva de la enfermedad llamada carcinoma in situ o neoplasia intratubular de las células germinales. Cuando se observan con un microscopio, las células del carcinoma in situ lucen anormales, pero aún no se propaga fuera de las paredes de los túbulos seminíferos, es decir, donde se forman las células espermáticas. Resulta difícil encontrar el carcinoma in situ antes de que se haya convertido en cáncer invasivo debido a que generalmente no causa síntomas. El carcinoma in situ no siempre evoluciona a cáncer invasivo, pero cuando esto pasa, sus células ya no solo están en los túbulos seminíferos, sino que también en otras estructuras del testículo. Tumores estromales. Un tumor estromal es un tipo poco común de tumor testicular. Por lo general no es canceroso. Los dos tipos principales de tumores estromales son tumores de células de Leydig y tumores de células de Sertoli. Los tumores estromales ocurren generalmente durante la infancia. Así como dice aquí en nuestra diapositiva, estos tumores se conocen también como tumores estromales de las gónadas. Y como aquí se da el porcentaje, en los adultos se puede dar un 5% de los tumores testiculares y el 20% es en los tumores testiculares infantiles. Tumores de las células de Leydig.
Los tumores de las células de Leydig o tumores de las células sexuales son una variante de tumor testicular derivados de células no germinales, cuya incidencia es baja, únicamente un 3% de todos los tumores testiculares. Los tumores de las células de Leydig tienen una importante característica, al atacar a las células productoras de andrógenos en exceso, pero en algunos casos producen estrógenos, es decir, hormonas sexuales femeninas. Estadísticamente suele aparecer en adultos en un 75% de los casos. Estas son las células de los testículos que secretan la hormona masculina testosterona. Su etiología es desconocida. El 80% de los casos aparecen en adultos de entre 20 y 60 años de edad. Un 10% de este tipo de tumores tiene una evolución maligna. Sin embargo, en el grupo de pacientes prepúberes no se ha descrito ningún caso de dicha evolución. Es una neoplasia caracterizada por sus manifestaciones endocrinas. Por tanto, es necesario tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de multitud de disfunciones sexuales endocrinas, tanto en el adulto como en el niño, por las características secretoras de hormonas de este tumor. Los tumores de células de Leydig suelen estar bien delimitados, circunscritos al parenquima testicular y de un tamaño menor de 5 centímetros en el 85% de los casos. Histopatológicamente, estas neoplasias están compuestas de células poligonales, con un núcleo central esférico, pequeño nucleolo y citoplasma granular eosinofílico. En un 30% de los casos se encuentran cristales de Reinke, que son inclusiones citoplasmáticas fusiformes patognomónicas para las células de Leydig. El 10% de estos tumores son malignos, siendo el único criterio absoluto de malignidad la presencia de metástasis, presentándose estas por orden de frecuencia en ganglios linfáticos, retroperitoneales e inguinales, en un 68%, en pulmón en un 45%, hígado 45% y hueso 27%. Las características histológicas son predictivas de metástasis, como las siguientes: necrosis tumoral, invasión angiolinfática, actividad mitótica mayor a 5 por 10 campos de gran aumento, atipia nuclear, crecimiento infiltrativo, invasión más allá del testículo, aneuploidía del ADN, aumento de la actividad del MIP1 Ki67. Sin embargo, estos son criterios relativos de malignidad. El comportamiento maligno se suele dar en pacientes de mayor edad a partir de la quinta o sexta década, o cuando el tamaño del tumor excede los 5 centímetros, siendo la supervivencia media en estos pacientes de 2 a 3 años. Tumores de las células de Sertoli. Estos tumores se originan en las células de Sertoli normales que respaldan y nutren a las células germinales productoras de semen, al igual que los tumores de las células de Leydig. Estos tumores por lo general son benignos. Sin embargo, si se propagan, usualmente no responden bien a la quimioterapia ni a la radioterapia.